Muy buenas tardes a todos. Sean muy bienvenidos a este nuevo webinar organizado por Fundación GIS México junto a Alianza GIS. Quiero comenzar agradeciendo principalmente a cada uno de ustedes que hoy nos acompaña, especialmente también a la doctora Beatriz de la Fuente por compartir hoy día sus conocimientos y su tiempo con nosotros. Y también agradecer especialmente a Fundación GIS México por crear estos importantes espacios de conversación que son una manera de educarnos y entregarnos información a los pacientes, especialmente de América Latina, ¿ya? Hoy, dentro de mi agradecimiento, va uno especial a nuestra querida Bere. Hoy día, desgraciadamente, por motivo de salud, no nos va a poder acompañar, pero le mandamos un gran abrazo y le deseamos que tenga una pronta recuperación. Hoy este webinar lo estamos realizando dentro del marco del Día Internacional del Cáncer y de las enfermedades raras o poco frecuentes. Queremos hablar especialmente sobre estos cánceres raros y sobre la importancia de su diagnóstico, ya que según los datos del NIH son el 27% de todos los cánceres y representan el 25% de las muertes por cáncer. Y dentro de las mayores dificultades que los pacientes con este tipo de cánceres enfrentamos es la poca información que hay disponible, por eso estos espacios son tan importantes para nosotros. Otro factor que nos dificulta es el largo periodo de tiempo que pasa desde que tenemos los primeros síntomas hasta que logramos tener un diagnóstico y también la dificultad de encontrar especialistas. Y aquí quiero hacer un agradecimiento quizás especial y muy personal a Rodrigo Salas, porque yo creo que él ha sido un luchador incansable por eso, por la educación para los profesionales de la salud, para los pacientes, pero precisamente para lograr eso, para lograr que en México y en toda América Latina se hayan diagnosticado muchísimos más casos de GIST. Así es que no quiero extenderme más, quiero dejar a ustedes con Rodrigo, un amigo de toda la vida, es mi mentor y es una persona a quien admiro muchísimo. Así es que Rodrigo, te dejo con el micrófono. Gracias, Piga, por tus lindas palabras. Mira, como todos, ahorita la doctora Beatriz va a hablar un poquito más acerca de lo que son las enfermedades raras, cuántas miles de enfermedades raras existen, los millones de personas que padecen una enfermedad rara. Y nosotros como una asociación, en este caso de México, eh, que nos dedicamos a tratar de ayudar a los pacientes de una enfermedad rara, tenemos un par de obstáculos que son los más grandes para poder salvar y poder beneficiar a los pacientes. Uno, por supuesto, que es el acceso a los tratamientos. Hay una cantidad de medicamentos que sí existen para estas enfermedades, pero son sumamente costosos. Y al ser sumamente costosos, los sistemas de salud pues, no los manejan. Entonces, el acceso al tratamiento es sumamente importante, pero quizá igual de importante es el diagnóstico oportuno. Y desgraciadamente, una muy buena cantidad de los pacientes con una enfermedad rara se dan cuenta hasta demasiado tarde o quizá nunca se dan cuenta que tuvieron un tipo de enfermedad en donde quizá pudiera haber habido algún medicamento que les pudiera haber ayudado a tener una mejor calidad de vida. No necesariamente porque todos se vayan a morir, pero lo que sí es que muchas de estas enfermedades son incapacitantes y hacen que la vida sea un calvario, y no solamente para quien la padece, sino para toda la familia. Por eso desde ya bastantes años, la doctora Beatriz nos ha ayudado otorgando su tiempo y su conocimiento en eventos como este para poder difundir la importancia del diagnóstico oportuno, qué son las enfermedades raras y cuál es la importancia de gente con la preparación que ella tiene, que ojalá y hubiera muchísimo más en el mundo para poder ayudar a los pacientes. No quiero extenderme más, doctora, la dejo con la palabra. Muchas gracias, licenciado Rodrigo. Siempre es un placer acompañarlos aquí. Usted que es líder de toda esta asociación y todo este movimiento de educación por la salud, que del cual también voy a hablar aquí un poquito para el entendimiento y la mejor comprensión de este sector de las enfermedades raras que son los cánceres raros.
¿sí? Que forma parte como quiera de todo este mes en el que estamos haciendo visibles este grupo de padecimientos. Entonces, pues bueno, ya que estamos en el mes de las enfermedades raras y de los cánceres raros, vamos a hablar un poquito de ellos. Entonces, ¿cómo es que me voy a la diapositiva? Hola, doctora. Ahí podemos ver la presentación. Pero yo no la veo. ¿Dónde le...? Ah, ya la vi. Aquí. Bueno, hablemos ahorita acerca de la importancia de hacer un diagnóstico oportuno con este grupo de padecimientos que son las enfermedades raras. Primero comencemos por hablar. Eh, Tanto enfermedades raras como comunes tenemos derecho a que se nos dé una atención, porque la salud está reconocida como un derecho humano universal desde 1948. Y esto compete también a la parte del manejo de apoyo que nos deben dar los gobiernos en los diferentes lugares en donde uno nace o donde uno se nacionaliza para poder tener los accesos, que eso es luego lo que ha dificultado mucho del conocimiento y del manejo de este grupo de enfermedades raras. La gran mayoría de las enfermedades raras, por definición, se dice se presentan uno por cada 2.000 habitantes en la población general. Y aunque pareciera raro, realmente sí es un grupo bastante importante porque llegamos a ser hasta como 300 millones ocupando alguna de esas enfermedades raras. Claro, la baja prevalencia hace que poca gente se pueda interesar en ellas y apenas es que hay voluntad también para que pueda hacerse del conocimiento. ¿Por qué? Porque bien, el estado de salud de una población es el resultado de una acción multidisciplinaria con un enfoque integral hacia sus determinantes políticos, sociales, económicos y ecológicos, incluyendo el desarrollo integral de los servicios accesibles y de calidad para nuestra salud. Y se requiere también toda la participación del sector social y económico, además de poder aplicar la justicia como un derecho, ¿verdad? Lo cual hace que sea muy complejo por las terapias tan caras para las que hay terapia. Y bueno, las enfermedades raras aquí se ven afectadas por estos factores y por un sinfín de otras cosas, como uno de esos es la voluntad. El primero, la voluntad para poder registrarlas y de esa manera hacer constar que realmente en este país, en este estado, en este lugar, hay una persona que tiene este padecimiento raro. Y ya desde ahí partimos. Este grupo de enfermedades, si bien de una manera individual son pocas y hay bastantes, la gran mayoría son incapacitantes. Porque hace que el paciente se vuelva un enfermo crónico, donde se le puede detectar en la edad pediátrica, como ocurre con la gran mayoría de estos padecimientos, o se le puede detectar hasta la edad adulta. Pero y desde el momento que se le detecta, pues ya se vuelve un paciente crónico. Y a veces se le puede detectar que trae los síntomas, pero el diagnóstico completo se puede tardar hasta varios años. La gran mayoría de las enfermedades que estamos presentando se vuelven, afectan al paciente en su capacidad de seguir con sus actividades y sus rutinas de la vida diaria, lo cual hace que conforme vaya creciendo, ya sea un niño o un adulto, vaya perdiendo su participación en la sociedad. Va perdiendo ese rol social. Si es un adulto, va a tener también dificultades económicas, puesto que no puede trabajar adecuadamente
Sí, ¿de dónde va a sacar dinero si no puede trabajar? Y además tiene que pagar por su acceso a la salud o a las diferentes terapias, como son varios de los padecimientos lisosomales que si bien les dejan con una inteligencia normal y con una capacidad de poder discernir o de trabajar hasta cierto punto, pues no en todos los lugares los van a aceptar porque van a traer por allí dificultades crónicas a nivel de hueso, a nivel de médula, sus anemias crónicas, etcétera, lo cual en ellos le provoca una disminución de la calidad de vida. Se hacen más dependientes de sus familiares o de los cuidadores sin que tengan luego manera de poder aportar a la familia parte de los manejos económicos que también lo hacen a él eh, dependiente de lo que le pueda dar la familia. Aparte de que le disminuye su calidad de vida, pues se pierde también el trabajo, la pérdida de seguridad social, la exclusión de la dinámica social, lo vuelven un grupo marginal, lo cual está incluido aquí dentro de lo que se conoce como discriminación. Y ya sea por alguna de estas enfermedades raras o el manejo de los cánceres también, que aunque sean algunos comunes, pues sí se requiere muchísimo manejo en la cuestión económica y los cuidados que vaya a tener la persona con alguno de estos cánceres. ¿Cómo podemos sospechar que un paciente puede tener un padecimiento raro? Desde la intervención de los síntomas en la misma familia y el abordaje primario básico que puede hacer un médico general. Aquí la importancia que tiene el médico general, probablemente él ni siquiera se haya dado cuenta, pero hizo en el primer contacto de la atención que recibe cualquier paciente. Y simplemente haciendo muy bien su trabajo con una adecuada historia clínica y una exploración física minuciosa, es que puede empezar a sospechar que algo le está pasando a este paciente y que tal vez no esté entre sus posibilidades y dentro de sus estudios el poder confirmar un diagnóstico, pero sí le puede dar el discernimiento para poder referirlo con el especialista correspondiente. Desde su intervención como médico general puede hacer prevención. Y de hecho todos y cada uno de nosotros podemos intervenir en el primer nivel de atención haciendo prevención. En el caso de medicina general, mediante las inmunizaciones y la educación para la salud. ¿Sí? Haciendo este tipo de charlas y que se tengan difusión en la población general y entre el mismo gremio médico, es que podemos nosotros hacer intervención preventiva. Los que tengan tratamiento, que se les pueda dar de una manera temprana para prevenir y limitar el daño que le pueda estar provocando uno de estos padecimientos, además de proveer las medidas necesarias para conseguir condiciones óptimas en el desarrollo físico, emocional e intelectual del paciente, desde que es niño o incluso cuando sea el adulto. Generalmente lo pongo aquí como niño porque es donde detectamos la gran mayoría de estas enfermedades raras, pero pues, no se excluye al paciente adulto. Y por ejemplo, en el caso de una persona que tenga una de estas enfermedades raras metabólicas que necesitan alimentación especial, pues bueno, con nutrición tendrá su visita, pero el control de la alimentación, tanto para el paciente como para la mamá, y en caso de que se necesitaran fórmulas especiales o una dieta especial, pues lo puede llevar muy bien el médico general desde su centro de salud o los médicos que son los familiares que ya tienen detectados a cierta familia en condiciones especiales o condiciones características de un padecimiento. Desde ahí él puede llevar el control de esa familia como sus pacientes, pero ya tenemos ahí varios. El control prenatal, desde el punto de vista de la medicina general o a nivel de ginecología básica, en una mujer que tenga algún padecimiento genético, o que sepa que su feto viene con algún padecimiento genético o que está llevando a cabo un tratamiento, se puede hacer en apoyo con el especialista, pero el seguimiento diario, el seguimiento semanal, el seguimiento cada 15 días desde la trinchera de medicina general. ¿Cómo? Con los cuidados mínimos necesarios para evitar que se lesione el producto si ya trae algo.
¿sí? Darle instrucciones sobre la adecuada higiene del vestido, la higiene sexual, la vivienda, el trabajo, y sobre todo evitar el contacto con agentes teratógenos, como puede ser agentes químicos en lo que va a consumir mamá. Entre esos, hay algunos que no están identificados como teratógenos, pero que sí sabemos que pueden dañar al DNA, como puede ser la marihuana. Sí, que ya se dejó a libre comercio, pero sí metila el DNA, entonces sobre eso también hay que estarle explicando a esta mamá, a esta mujer embarazada y que le lleve su control prenatal, el contacto con gatos. Si va a haber gatos en casa, pues que tengan un buen control veterinario, porque un gato encerrado se escapan en la noche y como quieras ya se salen fuera de nuestro control. Ellos pueden ser portadores de algún agente biológico que puede dañar al feto. Y otros agentes biológicos les posiciona virus, a bacterias, ¿sí? O algunos otros agentes físicos, como la exposición a la radiación, ¿sí? Las radiaciones por rayos X o incluso otro tipo de radiaciones que muchas veces ni siquiera la percibimos. Y llevar muy bien el seguimiento con las notas de evolución en la historia clínica, su examen físico minucioso y sobre todo, que aquí es donde intervenimos nosotros los genéticos en los antecedentes familiares y la detección del fenotipo del paciente. Y también incluso de su pareja, porque a veces esta mujer puede no tener ningún fenotipo que llame la atención, pero su pareja sí, y el hijo puede venir con un riesgo para algún padecimiento, ¿sí? Bueno, entonces eso pues cabe la posibilidad de que puedan ser detectados como portadores de un padecimiento hereditario. En cuanto ya nace este bebé, luego se debe hacer su evaluación. La hace el médico general, la hace el pediatra, la hace el neonatólogo, también la hace genética cuando así se requiera. Nuevamente, su historia clínica nunca está de más, pero esto se va perdiendo conforme uno se satura de pacientes y no hay que perder de vista la utilidad de la historia clínica, la utilidad de los antecedentes heredofamiliares, sobre todo orientándonos a ver el grado de consanguinidad que puedan traer los padres, si existiera, el grado de endogamia en caso de que no se conoce que sean consanguíneos, pero sus antepasados, sus ancestros, provienen de una región pequeña, muy cerrada, y probablemente por allí tengan algún gen que pulule, y de modo que ellos puedan ser portadores de algún padecimiento que se vaya a manifestar en su descendencia nada más. Sí. O si hay antecedentes serofamiliares positivos de algún padecimiento, pues estar al pendiente de lo que pueda presentar este bebé, este recién nacido. La evaluación propia del bebé con su calificación de Apgar, su evaluación de maduración de acuerdo a la edad gestacional y su madurez neuromuscular. Si todo está muy bien cuando el bebé nace, se va para su casa o se quedará internado. Y ya que está en su casa, pues el llevar el control de su alimentación, el control pediátrico, ¿sí? Y estar visitándolo cada mes. Sí, y bueno, si pasó y se va para su casa. Si no pasó, entonces se queda para estudios que corresponden. Como muchas de las enfermedades genéticas congénitas, a veces se tienen que quedar internados algún tiempo y luego podrán salir si pueden salir. Si no, muchas veces aquí se quedan, ¿sí? Y también a nivel de medicina preventiva, desde primer nivel de atención, los diferentes tamices, como es el tamiz metabólico neonatal ampliado para la detección de la gran mayoría de los errores del metabolismo, en gotitas en papel filtro, gotitas de sangre en papel filtro, aquí. Se me vinieron todas juntas. El tamiz auditivo con los potenciales, el tamiz de cadera con un ultrasonido y el tamiz cardíaco con un oxímetro en el piecito para poder detectar diferentes cardiopatías congénitas. Todo esto es parte de la medicina preventiva para la detección de cualquier padecimiento que nos ponga en riesgo la vida en estos momentos. La importancia de hacer los tamices es que estos me van a detectar qué bebé está en riesgo de desarrollarlo. Ya luego tendrá que valorarse por un especialista y hacer las pruebas confirmatorias para ver si realmente está afectado o solamente fue una falsa alarma. Al fin y al cabo es tamiz, pero por lo menos cumple su función.
Y luego entrando con ya la mayoría de las enfermedades genéticas, eh, la mayoría son monogénicas, pero los cánceres son multifactoriales y ahora llamados de herencia compleja. Hay cánceres que lo vamos a detectar desde periodo fetal, cánceres en el periodo neonatal, cánceres en la infancia temprana y cánceres ya en la vida adulta. Y todos tienen una base genética y la gran mayoría de ellos es una herencia multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Que traemos nosotros la información genética que nos dio papá y que nos dio mamá en una de estas esferas que está aquí de color rosita y que de la interacción de esta información genética que traemos con el ambiente en esta esfera de color salmón, ¿sí? Es que se va a presentar un padecimiento multifactorial, que en este caso pues, nos referimos un poco más a los cánceres. Toda esta charla está enfocada desde el punto de vista del genético. No me voy a meter gran cosa con la diferenciación histológica, porque eso ya le corresponde más al patólogo y al oncólogo. Pero cuando nosotros evaluamos a un paciente por un cáncer, esta es la manera como nosotros lo abordamos, teniendo en cuenta cómo estuvo ese ambiente con la carga genética que le dio papá y mamá. ¿Y cómo estuvo ese ambiente desde el periodo microambiente a nivel celular? A nivel celular, cuando fue la fecundación, estas células, este espermatozoide, este ovocito, estaban sanos, estaban infectados. ¿Tienen ellos algún problema metabólico? Porque son células de una persona que está enferma de algún otro padecimiento. La gran mayoría es por infecciones que pueden ser dañados y luego, ya que se hizo la fecundación y le tocó migrar por esa trompita para llegar a la implantación, que ese es otro paquete, ¿sí? ¿Qué tanto estuvo de accidentado ese viaje a través de la trompa de falopio, donde puede encontrarse un sistema de inflamación que detenga su viaje y entonces fecundar un embarazo ectópico o igual lo dejó pasar y pudo llegar al endometrio para implantarse? Pero ese endometrio puede estar infectado y puede estar inflamado y puede que no lo deje que se implante. O igual, sí se pudo implantar y se pudo contagiar este embrión, ¿sí? De escasos días, de alguna de estas infecciones intracelulares, como es la clamidia, el micoplasma, el uroplasma, que no dan manifestaciones clínicas, pero que sí dificultan la adecuada implantación o me van a contagiar a este embrión. Y ya, pues a nivel microscópico todavía hay un tema bastante amplio por discutir. Luego, el ambiente materno que vivió este embrión, ¿sí? O este feto, dependiendo de la edad gestacional. Mamá está afectada de algún padecimiento genético. Mamá tiene algún cáncer y hubo que darle quimioterapia, que no es nada raro en este tiempo encontrar alguna mamá que hay que darle quimioterapia por cáncer de mama u otro tipo de cáncer. Mamá tuvo que hacerse alguna cirugía de urgencia por que necesitó hacer una colecistolitiasis, porque una litiasis o por alguna otra cosa, se accidentó, ¿sí? Y luego a nivel del macroambiente, ya nació el bebé, nació bien, se resbaló y se cayó, tuvo alguna lesión, venía ahorcándose con el cordón umbilical, tuvo una calificación de Apgar bajo o ya venía con algún piecito torcido porque fue una deformación postural por haber estrenado útero o trae algún otro problema. Pudo comer, puede succionar, tolera la leche, no la tolera, tiene alergia, hay que estarle cambiando. Padece muchos cólicos, le da reflujo, puede dormir, no puede dormir, está muy irritable, este tipo de cosas desde que es bebé. Y va creciendo este niño o esta niña. ¿Y a qué se va exponiendo a nivel ambiental? Lo más común en esta situación es la alimentación. Luego otro, pues viene a ser la polución, el ambiente en el que te estás desenvolviendo. eh, Cubre tus necesidades básicas de afecto, de confort, comodidad para que si tienes frío se te tape con una cobijita o te estás exponiendo a las situaciones ambientales adversas.
Bueno, aquí ya vemos la unión de estas dos esferas, la información genética con el ambiente, que muchas veces se nos olvida, pero es parte de la historia clínica tener que preguntar todo esto para poder identificar un padecimiento multifactorial. Pero aquí vemos otra esfera, que es la esferita morada, el círculo morado, donde viene el factor estocástico o la susceptibilidad individual. Y aquí tenemos ciertas regiones del DNA que interactuando con nuestra información genética nos conforman las características poligénicas. Y aquí viene en relación con las pruebas genéticas que nos detectan ciertas secuencias de DNA que nos hacen susceptibles a que nos afecte algo. Por ejemplo, una mamá que estuvo tratando de interrumpir su embarazo de una manera ilegítima, está tomando test o algunas otras cosas, pero este bebé que está bien implantado nunca se desprendió. Pero ¿qué tanto pudo haber afectado lo que consumió para interrumpirlo y qué tanto no? ¿Sí? Ahora, ¿por qué no se pudo interrumpir el embarazo? Pues porque seguramente este feto, este bebé, viene con esos factores de resistencia, que es ese factor estocástico para aguantar vara, como el caso que está rondando por aquí del bebé que lo querían tirar a la basura y que finalmente aguantó, vivió y ahí sigue, ¿sí? Pero fíjese que también esta esfera moradita interactúa con la esfera de color salmoncito en esta unión donde ocurre toda la parte de lo epigenético. Y lo epigenético tiene mucho que ver con el ambiente que me modifica la expresión de nuestro DNA. No me causa mutaciones, pero sí me modifica la expresión en cuanto a que lo deje que actúe un gen o que me lo apague. Y aquí interviene mucho también la parte de lo que, no, lo que comemos. ¿Qué tanto es lo que va a dejar este alimento que trabaje mi DNA o que me lo inactive y así me lo deje? Entonces, todas estas cosas son las que debemos de considerar siempre cuando estamos ante un padecimiento multifactorial como puede ser el cáncer. Entonces, veamos, dentro de los cánceres, el componente genético. Aquí lo tenemos. La parte verdecita aqua, aquí abajo, en este triángulo, tenemos la contribución de los factores ambientales. Y el triángulo rojo tenemos la contribución de los factores genéticos. Como en la gran mayoría de los cánceres, el 80% de ellos son esporádicos y tienen la parte gruesa del triángulo de color aqua con un predominio del factor ambiental. Y en cambio acá, en los casos de los cánceres hereditarios, que se presentan en el 5% de los casos y que esto es lo que ya nos compete más a nosotros por la carga genética, pues el factor ambiental es mínimo para lo que ocupa y la carga genética es lo que más trae. Pero no por decir que trae más genes relacionados con el cáncer, es lo que hace que se presente un cáncer hereditario, porque a veces la carga genética puede ser un solo gen, el que esté mutado, y el ambiente pueda que sea mínimo, pero se va a expresar las características de este gen. Y en el caso de los cánceres familiares que ocupan aproximadamente el 15% de los casos, pues ahí anda una combinación de los factores ambientales con los factores genéticos. Todo esto nada más me habla de riesgo, ¿sí? Porque para que se presente un cáncer hereditario, familiar o esporádico, se requiere la parte de la carga genética y la parte de la carga ambiental. Se requiere ambos factores, pero todas las formas de cáncer son genéticas, todas, pero no siempre son hereditarias y no todas van a ser presentes al nacimiento. Y partiendo de allí es que nosotros vamos a empezar a hacer nuestro desglose. ¿Qué factores genéticos trae esta persona, trae este niño o esta niña para que desarrolle un cáncer? Y eso es lo que nosotros tenemos que identificar. Los síndromes cromosómicos llamados aneuploidías son uno de los factores de riesgo para que se desarrolle un cáncer. La presencia
de los síndromes de inestabilidad cromosómica por daño en el DNA que pueda traer este niño o esta niña, también lo pone como un factor de riesgo para que desarrolle cáncer. Viene con alguna inmunodeficiencia genética o trae alguna enfermedad monogénica con cualquier mecanismo de herencia, ya lleva un riesgo per se por el tipo de genes que se están heredando en el padecimiento mendeliano. O presenta alguno de los síndromes de cáncer familiar, la presencia de neoplasias de origen embrionario, o la identificación de marcadores cromosómicos o la identificación de mutaciones en los genes relacionados con el cáncer. Ya nada más con esto tenemos nosotros para poder identificar en un paciente esos factores de riesgo y poder hacer la detección temprana y oportuna para que se le pueda dar manejo y o tratamiento. Y dentro de las aneuploidías tenemos con mayor frecuencia estos síndromes que son raros, pero que a veces vienen en un estado de mosaico. Quiere decir que no todas las características van a estar presentes, pero trae su línea celular con una trisomía 21, con una trisomía 13, con un síndrome de Klinefelter y trae líneas celulares sanas también. Pero por traer esas líneas celulares con alteraciones cromosómicas, estos bebés ya tienen riesgo de desarrollar leucemia linfocítica aguda, tumores sólidos, y todo asociado con sus problemas inmunológicos, como en el caso de síndrome de Down. El síndrome de Pato, que es esta bebé que está aquí con el fondo verde y que todavía tiene su cordón umbilical, es la trisomía 13, como aquí abajo puse en el cariotipo, 3 cromosomas 13 despegaditos, es una trisomía regular. La gran mayoría fallece. Sí, pero los que logran sobrevivir, el poco tiempo que logren sobrevivir, llevan riesgo de desarrollar leucemia aguda y crónica y complicarse con eso y morirse por la leucemia y no tanto por las malformaciones que le puede ocasionar su síndrome. En el caso de los varones que tienen síndrome de Klinefelter, es un problema cromosómico lo que traen ellos. Ellos traen más de un cromosoma X en cada una de sus células, lo cual le va a repercutir sobre la función de su gónada, ¿sí? Y ellos llevan un riesgo bastante más alto que la población general de desarrollar leucemia aguda o cáncer de mama. Y peor todavía, aumenta el riesgo si en la familia de este varón con síndrome de Klinefelter, mamá, abuela, hermana, tía tuvieron cáncer de mama. O peor tantito, si tuvieron cáncer de mama y ovario. Este hombre está en riesgo de desarrollar cáncer de mama. Luego, en personas, ya sea bebés o ya adultos, que le encontremos esta fórmula cromosómica. ¿Por qué habríamos de detectar esta fórmula cromosómica? Porque podemos verle que venga con genitales ambiguos, podemos verle que es un niño o más bien una niña, porque tiene fenotipo femenino, que pueda, ay, perdón, anda aquí con mi alergia, que pueda tener talla baja o que pueda ser una persona adulta con talla baja y que ya haya querido intentar embarazarse y no lo haya podido, ¿sí? Simplemente por tener un cariotipo 45X, como es el del síndrome de Turner, y 46XY, estamos ante una disgenesia gonadal mixta. Y solamente por tener una línea celular con el cromosoma Y, lleva riesgo esta persona de desarrollar un gonadoblastoma. Y estos tumores son bastante agresivos si no se detectan a tiempo. Luego podemos encontrarnos con otros pacientes que van a traer la pérdida o la deleción de un segmentito del cromosoma 11, otros que puedan tener una pérdida de un segmentito del cromosoma 13 o la pérdida de un segmentito del cromosoma 10, que son las deleciones. En esta región del cromosoma 11, en P13, tenemos el gen del tumor de Wilms, que es el nefroblastoma. Y en el caso del cromosoma 13, en el brazo largo Q14, tenemos el gen del retinoblastoma y se me puede presentar retinoblastoma en esta persona. Y en el caso de, de la deleción en el cromosoma 10, en el bracito largo, tenemos el gen de la neoplasia endocrina múltiple tipo 2 autosómica dominante, donde vamos a empezar a ver niños con cánceres desde muy temprana edad, diferentes cánceres. Ahora,
podemos tener un paciente que tenga alguna malformación de las manitas. Y de las manitas, principalmente del dedo pulgar. Y puede ser de una mano o pueden ser las dos manos. Y puede ser que se vea como en esta foto, donde hay un anillo de constricción que parece que se va a zafar esos pulgares. Puede ser que ya no los tenga, ¿sí? Uni o bilateral. Nada más por tener esa característica, es necesario que la evaluemos y le hagamos una prueba específica para poder hacer la detección a tiempo de lo que se conoce como el síndrome de anemia de Fanconi, que no es una anemia, es una pancitopenia, y nada más por tener este diagnóstico la pone en predisposición a que desarrolle cualquier cáncer. El 60% de los casos van a ser los diferentes tipos de leucemias: leucemia linfocítica, síndrome mielodisplásico, linfoma de Burkitt, etcétera, y el 24% desarrollará cualquier otro tipo de neoplasia. 40% de ellos van a desarrollar tumores sólidos en cabeza, en cuello, región anogenital, hígado, piel, etcétera. Y este fenotipo puede ir variando y puede llegar a crecer esta persona siempre bien cuidada. Todavía no hay algo que vaya a curarle este síndrome de la anemia de Fanconi, y cuando hace el debut la pancitopenia, pues ya sabemos que se va a agravar. Hematología va a intervenir para poder incluso tratar de darle un manejo con este trasplante de médula ósea o las sesiones de quimio o de radio. Algunas les va a ir bien, pero el defecto genético ya lo traen y va a volver a aparecerse esta condición. Entonces nosotros ya sabemos que hay varios genes relacionados con la anemia de Fanconi, y cualquiera de estos que le saliera por allí con alguna variante, con alguna mutación, esta paciente está en riesgo de desarrollar cualquier tipo de cáncer. Esta anemia de Fanconi corresponde a los síndromes de inestabilidad cromosómica, igual que el síndrome de Bloom. También es otro de los síndromes de inestabilidad cromosómica. Y como pueden ver aquí, la cara de este niño que está aquí en el extremo superior izquierdo no llama tanto la atención. Puede pasar como un niño, como cualquier otro, excepto porque este ya no es un niño, este es un adulto y tiene su carita que parece de niño. Igual el otro paciente que está en el extremo superior derecho, que tiene su carita triangular, muy afiladita, tiene en la cara un eczema que está bien rojo, muy irritada que está su piel. Y este paciente también ya debe tener aquí como unos 16, 17 años, y en ellos se detecta una talla baja, muy baja, y detectada desde periodo prenatal. Hay una restricción severa del crecimiento intrauterino, algunas dismorfias leves y la fotosensibilidad. Ellos, hay que confirmarles el diagnóstico del síndrome de Bloom con un cariotipo especial que se llama de intercambio de cromátides hermanas, o también le podemos hacer las nuevas pruebas genéticas para identificar el gen mutado. Esta es una enfermedad autosómica recesiva y debemos de buscar consanguinidad en los padres. Pero independientemente si encontramos consanguinidad o no, los padres están en riesgo de volver a tener otro hijo con este mismo padecimiento, y este paciente está en un riesgo bien alto de, de cualquier cáncer, de presentar cualquier cáncer, ¿sí? De un inicio también bastante temprano, diferentes tipos de leucemias, linfomas o carcinomas, lo cual hace que tengan un periodo de vida bastante limitado por la aparición de este tipo de cánceres. Luego tenemos aquí este otro, perdóname, que es el geroderma pigmentoso. Aquí en ellos, el defecto primario es por un gen autosómico recesivo que me altera la función de las enzimas que son las endonucleasas de reparación del ADN. Entonces, estos pacientes, si se llegan a exponer al sol, su DNA se rompe, se daña y no se puede reparar. Y esa célula que quedó con el DNA dañado se sigue replicando las veces que sea necesario, pero altera ya el fenotipo del paciente, y este chico de aquí resultó con un cáncer de piel, ¿sí? Y finalmente falleció este jovencito.
Este tenía cinco hermanos más, no, cuatro hermanos más, ellos eran cinco y los dos más chiquitos también venían afectados de geroderma pigmentoso. Para este tipo de padecimientos que son entran dentro del grupo de las enfermedades de inestabilidad cromosómica, todavía no hay una cura definitiva, por lo cual tenemos que hacer prevención. En este caso, pues evitar lo máximo que se pueda la exposición al sol y estarle dando sus medicamentos antioxidantes, vitaminas principalmente, una adecuada alimentación y en lo que se pueda, pues hacer la prevención. Luego tenemos al grupo de pacientes que nacen con una variante de las inmunodeficiencias, que pueden ser autosómicas recesivas ligadas a líquidos autosómicas dominantes. Por ejemplo, el síndrome de inmunodeficiencia severa combinada es autosómico recesivo. Este se refiere al tipo de inmunodeficiencia que tiene este chico de la película de El niño de la burbuja que hizo en su tiempo John Travolta, ¿sí? Donde tenía que vivir prácticamente en una burbuja. Y luego hicieron otra versión donde le ponían un traje de astronauta para poder estar en contacto con el ambiente, porque cualquier cosita puede dañarle su inmunidad y una infección severa los mata. Bueno, pues como sistema inmune no está funcionando adecuadamente en ningún grupo de estas inmunodeficiencias, ellos ya vienen con un riesgo de presentar cualquier tipo de cáncer. Afortunadamente para este grupo de inmunodeficiencias ya existe tratamiento y aquí la idea es que este grupo de inmunodeficiencias puedan ser detectadas a tiempo en un programa de tamiz metabólico neonatal. Ya, el que venga con ese riesgo, inmediatamente que se le empiece a dar manejo y se prevenga el daño que le puede provocar el tener su inmunodeficiencia. Y ya luego nosotros daremos el asesoramiento genético. Y luego, algunas de las enfermedades mendelianas per se son las que llevan riesgo de desarrollar cáncer. Por ejemplo, la neurofibromatosis, tanto el tipo uno como el tipo 2 que se caracteriza por manchas café con leche, como está este bebé aquí, y la formación de neurofibromas que se van presentando más adelante con el tiempo, conforme va creciendo el paciente. Pero ellos tienen mutaciones en el gen de la neurofibromatosis. En el tipo uno está en el cromosoma 17 y en el tipo 2 está en el cromosoma 22. Son dos genes diferentes que me dan un mismo cuadro clínico bastante semejante y tienen un producto, una proteína que producen ellos y una función específica. Se heredan de manera autosómica dominante, pero la función que tienen afecta el ciclo celular. Y cuando me desorganizan el ciclo celular, se forman los neurofibromas y en el caso de que haya una doble mutación, va a presentarse un neurofibrosarcoma. Entonces, ellos, los pacientes con neurofibromatosis, ya por ellos mismos llevan el riesgo de que puedan desarrollar un sarcoma en cualquier momento de su vida. Afortunadamente, ya llegó tratamiento para evitar el crecimiento de estos neurofibromas, nomás que todavía no está de fácil acceso y pues también es un poco caro el tratamiento. Luego con el Bol-Hippel-Lindau, tipo uno y tipo 2 para los tumores que van en la médula espinal, la esclerosis tuberosa que me provoca tumores en riñón, en corazón, tipo mixoma, el síndrome de Werner, que es de los que son de envejecimiento prematuro, pues estos niños y jóvenes que envejecieron prematuramente están en riesgo de desarrollar cualquiera de los tumores o leucemias que son propiamente ya de la tercera edad para más arriba. El síndrome de Stein-Liebenthal es el que hay ovarios poliquísticos. Y bien, si eso se puede tratar, el trastorno metabólico, toda la alteración hormonal me puede poner en riesgo de desarrollar un cáncer de hígado principalmente. El síndrome de testículo feminizante, ya no se llama testículo feminizante, pero lo puse adrede aquí para explicarles que son varones de formación como con 46XY, pero con insensibilidad a los andrógenos, que es el nombre que se le da desde hace ya varios años a este padecimiento. Quiere decir que no tienen el receptor para la testosterona, entonces la testosterona no les hace nada, no los virilizó y se quedaron como si fueran mujeres muy femeninas, pero tienen testículos normales, intraabdominales, y simplemente por tener la exposición a una temperatura más caliente dentro del cuerpo, esos testículos pueden luego desarrollar un disgerminoma, un tumor de testículo, ¿sí?
Luego, la exostosis múltiple familiar, como vemos en la foto aquí de estos huesos, aquí a nivel de un poquito arribita de las rodillas, podemos ver que estos huesos tienen pequeñas tumoraciones del hueso, que son las exostosis. Es un gen autosómico dominante y estas exostosis son benignas. Pero si tuvieran una doble mutación, entonces aquí se formaría un osteocondrosarcoma y esto ya es maligno. Luego, las porfirias, que son un grupo de alteraciones del metabolismo del hemo, de la hemoglobina, ¿sí? Se producen en el hígado y al estar alterado la formación del hemo, de la hemoglobina, me puede provocar un cáncer de hígado. El albinismo, que son estas personas muy blancas, de pelo blanco, pestañas blancas y ojos muy claros, tiene problemas metabólicos para producir la melanina. Entonces su piel es demasiado blanca y muy sensible a las radiaciones del sol y desarrollan a una temprana edad cáncer de piel. El síndrome de Bedwill-Wiedemann, que como vemos aquí a este bebé, a esta niña que tiene un ónfalocele, los intestinos aquí de fuera, pero cubiertos por la membrana gelatinosa de lo que todavía tiene aquí, que es el cordón umbilical y una macroglosia, es el síndrome de Bedwill-Wiedemann. Ellos llevan un riesgo de tener aquí adentro una nefroblastoma o tumor de Wilms. Igual el síndrome de Warg, que es el acrónimo de una asociación con tumor de Wilms, aniridia y retraso del crecimiento. O en el caso del síndrome de Peutz-Jeghers, que tiene sus manchitas café oscura, no café con leche, café oscura, y riesgo de tener cáncer de colon polipósico. Luego también encontramos a los marcadores cromosómicos, que ya cada vez se solicita menos un cariotipo y haciendo un cariotipo en el tumor, en este caso aquí las leucemias, pues en médula ósea o en el tumor sólido que se puede encontrar en un ganglio linfático, por ejemplo, de un linfoma, se encuentran alteraciones cromosómicas específicas que ahora se sabe que en el sitio de ruptura donde están estas alteraciones cromosómicas hay genes relacionados con el ciclo celular y que cuando aquí se llegara a romper y se llegue a juntar con otro cromosoma, me puede formar, perdón, con otro gen, me puede formar un supergen y una superproteína, o me puede inactivar la función de ese gen y dejar ya sin función lo que debía de haber contribuido a la adecuada división celular. Bueno, ahora, a nivel cromosómico ya se pide poco, aunque debiera de seguirse haciendo para ver en qué momento ocurren ese tipo de rupturas. Los estudios genéticos de las pruebas moleculares no me detectan los sitios de ruptura, nomás me dice ahí si está mutado o no está mutado. ¿Sí? Pero bueno, hay múltiples, hay un catálogo completo de las aberraciones cromosómicas que se pueden encontrar en un mismo tumor, ¿sí? O en la médula ósea, las diferentes leucemias. Y aquí está, por ejemplo, el marcador cromosómico de la translocación del cromosoma 9 con el cromosoma 22, donde vemos aquí en esta esquemita, se rompe el cromosoma 9 en esta partecita de mero abajo, como está aquí indicada la flecha. Y el cromosoma 22 se rompe un poquito más arriba, de modo que casi todo el bracito largo, sí, pues va a viajar. Migra y se viene a pegar a este cromosoma 9, como vemos aquí, hasta aquí llegó la bandita y luego viene y se pega la otra bandita. Y el pedacito del cromosoma 9 que se rompió fue y se pegó a lo que quedó del cromosoma 22 y ahora este nuevo 22 es un cromosoma híbrido que tiene ahí donde se pegaron estos dos genes, el ABL, BCR, y me forman una proteína híbrida con efecto de tirosinasa que me acelera el ciclo celular de una manera exageradamente rápido y por eso hace que prolifere una leucemia, la granulocítica crónica. Luego en otro caso tenemos en un cariotipo de sangre, ¿sí? Donde un cromosoma 13 está bien completo, bien largo, y el otro cromosoma 13 le falta una buena parte de la bandita que está más pegada al centrómero. Y hay una lesión. Y aquí en esta parte es donde está el gen RB, que es el del retinoblastoma, como vemos aquí. Y el gen RB, el gen NF, el gen en estos casos. El gen NF de la neurofibromatosis, el gen de la esclerosis tuberosa, ¿sí? El gen de Peutz-Jeghers, todos ellos son genes relacionados
con el desarrollo de los cánceres porque intervienen en el ciclo celular. Y aquí va bien al respecto, el gen RB, que es el que me provoca un retinoblastoma. Estos dos pacientes los vi yo. Este niño llegó de 2 años y tres meses o 4 meses por ahí. Y este otro niño llegó de 6 años. Pero fíjense cómo está el tumor tan exagerado aquí, todo lo que ya tiene dañado alrededor de este ojito. Un solo ojo. Este niño llegó porque en cuestión de 2 semanas, algo así, se le desarrolló exageradamente grande y pues rápido lo trajeron allá del ranchito donde vivía y pues no se le salvó el ojo, lo perdió y se le dio inmediatamente radioterapia, quimioterapia y lo que ocupó. Sí, y pues bueno, perdió el ojito, pero todo el tejido se volvió a recuperar. Ya no les puse en esta fotografía las fotos después de la resección quirúrgica, pero la carita de él quedó otra vez como cualquier otro niño de su edad, excepto que ya no traía ese ojo y se le puso una prótesis. En el caso de este otro niño que llegó de 6 años, ¿sí? Si pueden ver aquí en su ojito derecho, trae un cambio de color, ya se ve más plateadito y ya no veía. Y aquí estaba creciendo apenas un tumor, pero él ya traía el otro ojo enucleado, ¿sí? Y aquí estamos hablando de un retinoblastoma bilateral que no está tan severamente afectado como este otro niño, pero que toda la invasión ya estaba por dentro. Y este niño llegó, se le hizo su enucleación del ojo, pero ya no salió del hospital. Él falleció allí. Ya tenía invadido buena parte de su cerebrito y en una de esas hizo un paro respiratorio y hasta ahí llegó. Estas características las tenemos siempre que buscar cuando estamos ante un caso de un tumor, que en este caso aquí era un retinoblastoma esporádico, y en el caso del niño que tiene 6 años era un retinoblastoma, ¿sí? Que traía ya la mutación germinal, fue heredado. Este fue familiar. Y aquí es donde entramos nosotros a hacer nuestros árboles genealógicos e identificar, en este caso del arbolito, en el caso de un cáncer de mama, con una mujer que inició su cáncer de mama alrededor de los 60 años y no tiene ningún otro antecedente familiar. Esto es lo más común y es lo esperado y ocupa más o menos el 70-80% de los casos de manera global en cualquier cáncer. Aquí les puse el de mama como ejemplo, pero puede ser cualquiera. Luego, los cánceres hereditarios. ¿A qué se refiere con un cáncer hereditario? Que es un tipo de cáncer específico que se está heredando de generación en generación de una manera autosómica dominante y podemos ver aquí que el cáncer de mama lo tiene esta mujer de 23 años, lo tuvo su mamá a los 35 años y lo tuvo la abuela diagnosticada a los 40 años, en una edad muy jóvenes y a ella, la de 23 años, está súper joven para haber tenido cáncer de mama. Bueno, aquí hay una base genética, como le pusimos en las primeras diapositivas, una base genética bastante importante. Y luego en los síndromes de cáncer familiar, que ya se deben a ciertas mutaciones en otros genes, donde podemos encontrar diferentes cánceres que puede tener una presentación, una edad, por ejemplo, aquí a los 70 años, el cáncer de colon a los 50 años, un cáncer de vejiga a los 55 años, un cáncer de mama a los 52 años, que casi pudo haber tenido el mismo pronóstico que la mujer del cáncer esporádico, excepto que cuando le hicimos el árbol genealógico, ya tenía aquí antecedentes de otros cánceres, lo cual me hace sospechar que estemos ante un caso de un cáncer familiar como es el Ifraumeni o es el síndrome de Lynch, que ocupa más o menos un 15 o 20% de los casos y el cáncer hereditario específico ocupa de un 5 al 10% de los casos. Y aquí es donde me sirve toda la intervención genética y el análisis de las pruebas genéticas para poder hacer la detección temprana. ¿Qué características tomamos en cuenta para sospechar que podemos estar ante un cáncer hereditario? La presentación a una edad más temprana, la aparición de dos o más tumores en la misma persona a lo largo de toda su vida o la aparición de tumores raros en varios miembros de la familia, como un feocromocitoma, un retinoblastoma, un cáncer medular y hasta en ciertos casos también un GIST, ¿sí? Y ahorita les voy a poner una diapositiva de eso que en más de una generación en la familia
también haya alguien que haya padecido el mismo tipo de cáncer o que haya varios individuos en la misma familia que padecieron ese mismo tipo de cáncer o que un cáncer esté afectando múltiples órganos o que lo afecte de manera bilateral como los riñones, las mamas, el ojo, en el caso del retinoblastoma o que existan tumores que aparecen en determinadas etnias específicas, como por ejemplo el cáncer de mama ovario, en el caso de los judíos askenazí, pues eso es un cáncer hereditario. Y luego hablando de los genes que predisponen al cáncer, hay marcadores moleculares donde nosotros podemos identificarlos y detectar quién está en riesgo o si ya hizo un debut alguno de estos cánceres desde periodo pediátrico o en la vida adulta o en la tercera edad inclusive. Y aquí tenemos a estos marcadores genéticos moleculares que son los oncogenes, los genes tumor supresor, los genes reparadores o los genes de la apoptosis. Y aquí tenemos estos genes que están ubicados a lo largo de cualquiera de los cromosomas, ¿sí? Y que la gran mayoría de los que vamos a expresar en un cáncer familiar viene heredado de alguno de los padres. Aquí le puse la mutación, una marquita roja que provenía de un ovocito, y en el caso del espermatozoide viene el cromosoma sano. Y a la hora que se ocurre la fertilización, pues se juntan los 46 cromosomas y tenemos a un individuo donde un cromosoma del par trae la mutación y el otro no, y a esta condición se le conoce como estado heterocigoto. Y esta mutación que trae aquí con la marquita roja también se le llama variante, ¿sí? Porque antiguamente la palabra mutación se refiere a los cambios que hay en la secuencia del DNA y se pensaba que nada más eran las que provocaban daño, pero hay polimorfismos que también son cambios en la secuencia del DNA. Entonces también puede provocar daño. Entonces, ¿qué diferencia habría entre decir que es una mutación y decir que es un polimorfismo? La gente pensaba, o incluso muchos del ambiente científico pensaban que los polimorfismos no hacían daño, eran inocuos o eran benignos, y realmente no. La diferencia entre una mutación y un polimorfismo es la prevalencia en la población en general. Una mutación puede tener un cambio en la secuencia del DNA de uno en 2000, en uno en 5000, uno en 50.000 o más raro. Y el polimorfismo tiene un cambio en la secuencia del DNA, uno en 100 o uno en 40, ¿sí? O más frecuentes. Entonces, el polimorfismo es frecuente, la mutación es rara. Pero como muchos de los diagnósticos nuevos que se hacen con las pruebas moleculares, no se conoce cuál sea la prevalencia de estas variantes en la población general, pues se le dio el nombre de variante, ¿sí? La variante es una mutación, pero no sabemos cómo está en la prevalencia en la población general. Entonces, estos genes que están dañando el ciclo celular y tienen una función dominante, en estado heterocigoto funcionan para dañar el ciclo celular, se les conoce como oncogenes. Los genes tumor supresor tienen otra función. Ahí necesita trabajar el par de genes dañados para que se produzca un cáncer. Y los genes reparadores también. Ahorita vamos a ver acá. Fíjense. Los genes tumor supresor podemos tener su expresión en los cánceres hereditarios y los cánceres esporádicos. Aquí lo que importa es la función de este gen. Entonces tenemos, por ejemplo, que si este ovocito trae un cromosoma con un gen dañado y el espermatozoide trae el cromosoma sano, al momento de la fecundación tenemos un individuo heterocigoto. Este individuo heterocigoto va a proliferar, su cigoto va a dividirse en dos células, 4, 8, 16 y de manera exponencial, y cada que se divide, los cromosomas seguirán teniendo la misma mutación, la siguen manteniendo en cada célula que se está dividiendo y estas células van a ir a parar a los diferentes tejidos. Y mientras tenga allí esa mutación,
Si ocurriera en algún tejido, como aquí estamos viendo en el tercer segmento, ¿sí? Hay un segundo evento mutacional. Ocurre que el cromosoma sano se dañó. En qué momento? En cualquier momento de la vida. ¿Pudo haber sido todavía en periodo fetal? Sí. ¿Pudo haber sido durante la niñez? Sí. ¿Pudo haber sido en la vida adulta? Sí, y ya hubo un segundo evento. ¿Y por qué ocurre? Por exponernos a agentes químicos, físicos o biológicos que me dañen la integridad del gen que estaba en el cromosoma sano. Me lo dañó, entonces este cromosoma que estaba sano ahora está mutado. Y a este evento se le llama pérdida de la heterocigosidad, ¿sí? Y entonces, pues aquí ya me alteró el ciclo celular y me dio origen a un cáncer, ¿sí? Hereditario, donde ya venía la mutación heredada y nada más sufrió el segundo evento. Y esto le pudo haber pasado al niño que tuvo el retinoblastoma bilateral. Ahora, ¿qué pasa con el retinoblastoma esporádico, el cáncer de mama esporádico o cualquier otro cáncer esporádico? Pues que no venía ninguna de las células que le dio origen a este embrión, no, ninguna venía dañada, venían sanas. El espermatozoide y el ovocito vienen con sus células sanas y se forma un cigoto sano. Y este cigoto se siguió dividiendo en 2, 4, 8, 16, etcétera, ¿sí? Y seguía teniendo sus células sanas hasta que en una de ellas ocurrieron dos eventos mutacionales en el cromosoma, en el mismo gen de diferente cromosoma, o sea, el cromosoma que dio mamá y el cromosoma que dio papá, pero el mismo gen fue el dañado. ¿Por qué? Por algún agente químico, físico o biológico que dañó ese gen de ese tejido. El demás se salvó. ¿Y a dónde va a ir a parar este tejido dañado? Pues puede ir a neuronas y producirme un neurofibrosarcoma, puede ir a músculo y me puede producir un sarcoma, puede ir a las células sanguíneas y me puede producir una leucemia, etcétera. A donde vaya a ir esta célula dañada, me va a provocar un cáncer esporádico, porque este no fue hereditario. Bueno, aquí es como vamos a ver actuar y la producción de las mutaciones en este par de genes que tienen una función tumor supresor. Los cromosomas materno y paterno son normales y aquí tienen el gen de color verde, es un gen sano y eso es lo que nos toca a la gran mayoría. Pero si en la primera división ocurre que hay una primera mutación, ya se dañó un cromosoma y ese gen sano dejó de estarlo, se vuelve heterocigoto este individuo. Y luego puede ocurrir ahora, este cromosoma ya está dañado, aquí tiene la marquita roja con la mutación. Y durante la división de las células ocurre que ese mismo tuvo el daño en el otro cromosoma, en el par, ya ocurrió un segundo evento mutacional, ¿sí? Y a eso se le llama pérdida de la heterocigosidad, como si se volviera homocigoto. Y durante la división celular, pues va a dañar esa línea celular, ¿sí? Y en el caso de los heterocigotos, de genes que tienen una función dominante, de estar inicialmente este cigoto con los genes sanos, uno se dañó por exponerse a sustancias químicas, físicas o biológicas. Y así como está en estado heterocigoto, ocurre el daño. Este domina, el que está dañado domina sobre el sano y empieza a provocar alteraciones en el ciclo celular, lo cual da origen a un cáncer. Entonces, el cáncer está formado a nivel molecular por el daño de los oncogenes, de los genes tumor supresor, de los genes de reparación, los genes de apoptosis. Bueno, ¿y esto lo podemos detectar desde muy temprana edad? Sí. ¿Para qué? Para limitar el daño de la persona afectada. Ya sabemos aquí entonces, por ejemplo, en el caso de los BRCA1 y 2 que están relacionados con el cáncer de mama, también están relacionados con el cáncer de ovario, incluso con el cáncer de mama en el varón. Y en el cáncer de próstata también hay mutaciones o variaciones en el gen BRCA1 y 2, como ocurre en la población general, y a cada uno se le da un diferente valor. El caso es que cuando encontremos a un varón con cáncer de mama, hay que ver cómo están estos genes, cómo está su genética, ¿sí?
Y para eso nos apoyamos en las pruebas de diagnóstico confirmatorio, que son las pruebas de DNA, las cuales pueden hacer a través de una muestra de sangre con 2 mililitros de sangre, se pueden hacer en una gota de sangre. Se puede hacer así el papel filtro como si fuera de tamiz, pero es para extraer DNA. Se puede extraer DNA de los cubitos de parafina de una biopsia o de una autopsia. Se puede extraer DNA de una muestra de mucosa oral o de saliva o del propio tumor o de lo que más tejidos se puedan disponer. Se extrae DNA, que es lo que nos va a ayudar. Y luego vamos a poder analizar ese DNA buscando genes específicos, como en el caso de los síndromes relacionados con GIST. Tenemos el síndrome de Carney-Stratakis, donde hay un gen mutado, ¿sí? Que me va a provocar la asociación de la deficiencia de una enzima, la succinato deshidrogenasa, las subunidades B, C y D, y la apariencia de un paraganglioma. A esto se le llama síndrome de Carney-Stratakis. Pero cuando hay otro agregado más, que es el paraganglioma y condromas pulmonares con el GIST, estamos también ante una tríada de Carney, que es en el mismo gen de la succinato deshidrogenasa, pero solamente la subunidad beta. En el caso de la neurofibromatosis, que tienen manchas café con leche, ¿sí? También se puede presentar un GIST principalmente en lo que es el intestino delgado y a menudo son multicéntricos. Y también hay familias donde hay mutaciones específicas en el gen KIT, y ahora ya sabemos que este se asocia a la presentación de un GIST a una edad muy temprana. El GIST no es común en niños, el GIST es más común en la vida adulta. Y generalmente también ocurre de manera esporádica, pero ahora ya sabemos que con estas pruebas del GenKit podemos detectarlos desde una edad muy temprana. Y aquí les puse el complejo de Carney, que es el que nos llama la atención siempre por este tipo de manchas obscuras en la cara o alrededor de la boca y en presencia de algunos tumorcitos, que cuando nosotros vemos esto, tenemos que descartarle que sea un complejo de Carney. Y este está relacionado con el GIST. Y tenemos que pedirle estas pruebas moleculares para poder darle un valor a las variantes que tenga y limitar el daño que ya vaya a tener. Probablemente todavía no tenga ningún cáncer desarrollado, pero ya trae los datos del complejo, entonces se le va a manejar el complejo y hacerle la limitación del daño. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a interpretar nosotros las pruebas genéticas? Tenemos tres clasificaciones: lo que es la patogénica, lo que es la benigna y lo que es la VUS, la variable de significado incierto. Y de manera intermedia tenemos la probablemente patogénica, la probablemente benigna, la cual me dice, ok, es una variante del patrón con el que se hizo el estándar, pero no le va a provocar ningún problema. La patogénica sí está relacionada directamente con este cáncer o con esta malformación que estamos identificando, pero el problema va a ser cuando nos llegue una variable de significado incierto. Nosotros tenemos que darle ese valor haciendo el árbol genealógico y buscando antecedentes para ver si hay relación o no con alguno de estos cánceres, porque realmente nos pone a nosotros en un aprieto de no saber, híjole, ¿qué le digo a esta paciente? ¿Qué le digo a esta familia si tienen una variable de significado incierto? Y ahí están todos sufriendo la angustia y la ansiedad de no saber qué valor darle. Pero aquí les tengo un ejemplo. Fíjense, aquí hubo un adolescente de 16 años que nos lo mandaron a consultar por cáncer de mama. Y él tenía el antecedente de que su mamá y sus dos tías habían tenido cáncer de mama y la abuela también tuvo cáncer de mama. Las tías y la abuela tuvieron cáncer de mama detectados en edades tardías, pero él lo trae de una edad de 16 años, lo cual no es normal. Entonces le hicimos una prueba del panel genético, ¿sí? Que son como 100 genes los que están identificados asociados al daño celular. Y me reportan que trae dos genes dañados. Uno, el gen de la neurofibromatosis tipo 1 y otro que es el gen RAD50. El gen de la neurofibromatosis tipo 1 trae una deleción de varias timinas en esta posición que está mencionado aquí, lo cual me afecta el sitio del splicing. Este gen NF1
tiene sitio de splicing. Quiere decir que es bien chambeador y como puede trabajar de una manera, puede trabajar de otra. Pero esta de lesión de varias timinas me afectó este sitio del splicing y me lo deja que no puede operar, no puede trabajar, ¿sí? Y está presente de una manera heterocigota, quiere decir que uno del par de cromosomas está dañado, el otro está sano, pero finalmente esta mutación sigue siendo una pus. Y esta mutación, bueno, por lo menos este gen también se asocia con diferentes tumores, como es el paraganglioma hereditario familiar, el feocromocitoma, cáncer de mama, de ovario, el GIST y la neurofibromatosis hereditaria. Entonces, cuando revisamos a este paciente, pues no traía manchas café con leche ni nada que me dijera que tenía neurofibromatosis. Pero pues igual puede ser algo muy heterogéneo clínicamente y pues tenemos que darle un valor. A la mamá la revisamos y tampoco tenía ningún dato de neurofibromatosis, pero antes de seguir con las demás, vemos que aquí tiene el otro gen RAD. Y RAD se asocia con cáncer de mama y cáncer de ovario. Y también tiene una mutación puntual de del cambio de un aminoácido por otro, lo que me altera la proteína. ¿Sí? Y también está en estado heterocigoto y también es una BUS. Pues pero viendo este arbolito dice, ok, estas búhos no son tan inocuas, algo le deben de estar provocando porque finalmente aquí hay algo. Entonces, para darle el valor en este árbol genealógico, buscamos en nuestra base de datos cómo va el conocimiento acerca de esta variable de significado incierto para el gen de la neurofibromatosis. Y vemos aquí que buscamos la secuenciación. Hay una página con toda la secuenciación, pero al final ya nada más les puse aquí el esquemita de la gráfica donde dice que en esta base de datos, a partir del centro donde están identificadas las variables de significado incierto, las publicaciones y los reportes que hay del valor de esta mutación que está aquí, sí, tienden a ser benignos. Por eso este muchacho tampoco tenía manchas café con leche ni ninguna de sus familiares. Entonces realmente aquí las mutaciones en el NF1 no tienen un valor para ellos como familia. Pero el otro, el RAD50, es un gen reparador, ¿sí? Entonces, si hay un daño en la célula, RAD50 va y ayuda a que se repare. Pero al estar mutado, no hace su trabajo adecuadamente y tendrá algo que ver con el hecho de que las demás mujeres de esta familia tengan cáncer de mama. Pues al parecer sí, porque miren, esta bus, con la información que hay hasta ahorita disponible, va caminando hacia el lado patogénico. Entonces, ahorita todavía no está declarado como patogénico, pero en esta familia obviamente sí ocasionó un daño al no ayudar a reparar adecuadamente a lo que se pueden exponer estas mujeres y este joven. Y es que estas mujeres trabajan de sol a sol, ¿sí? Y este jovencito también. ¿Le pudo haber dañado eso? Probablemente. Igual si se expusieron a sustancias químicas de fertilizantes que le puedan dañar, o la exposición a metales que les pueda dañar su DNA, o la exposición a otros agentes que les puedan dañar su DNA, pues este RAT50 no se da abasto para reparar todo ese daño. Y ahí tenemos una explicación, entonces, donde tendremos más adelante que hacer una publicación de las variables y los afectados para que esto siga migrando hacia considerarlo patogénico y hay que cuidar a ese RAT50. ¿Y es cómo lo cuidamos? Pues con una adecuada alimentación, el evitar la exposición a agentes dañinos que dañen al DNA y hacer evaluaciones periódicas a nivel celular para ver cómo está el daño en este DNA. ¿Sí? Finalmente, las funciones del equipo de salud en estar atendiendo a un solo paciente es a partir del reconocimiento de la enfermedad, pues interviene el médico familiar y los diferentes especialistas en relación con un solo paciente. El equipo de enfermería y trabajo social para ayudar a estos pacientes a tener la disponibilidad de cubrir sus necesidades familiares, el apoyo también para la información psicológica, la enfermera que nos ayude con los diferentes trámites que pudiera requerir el paciente cada vez que llegue a recibir su terapia, nosotros los genéticos, la información que podamos proporcionar con los antecedentes familiares y la asesoría genética
el psicólogo para el apoyo moral también y el apoyo emocional. Y finalmente, entre todos somos los que vemos a un solo paciente para ayudarle a tomar las mejores decisiones. Entonces, si nosotros entendemos qué está pasando con este paciente, podemos hacer un diagnóstico temprano, ¿sí? Estamos entendiendo que tiene un tipo de cáncer que se puede asociar con otro tipo de cánceres, que se puede asociar con ciertas mutaciones en los genes, que se puede asociar con ciertos problemas cromosómicos, que se puede asociar con ciertas enfermedades monogénicas. Ya podemos esperar algo. Entendiendo la patogénesis de cómo funcionan estos genes, podemos detectar incluso las complicaciones futuras. Si ahorita no lo trae, yo sé que cuando ocurra cierto tiempo, entonces se va a ver aparición de estas complicaciones. El paciente puede y debe manejarse de una manera multidisciplinaria con un equipo comprometido con el paciente. Y entre más temprano se detecte la enfermedad, hay una mejor oportunidad de poder ofrecerle un manejo con las diferentes terapias disponibles. Reemplazo enzimático, terapia génica, quimioterapia, radioterapia, medicamentos disponibles. La evolución de la historia natural de un padecimiento genético, en este caso cualquiera de estos cánceres, se puede modificar, evitando más daño, lo cual es hacer una prevención con el padecimiento que ya trae. Pero también algunas lesiones pueden mejorar su condición y revertir lo que ya se dañó, se puede todavía recuperar. Esa es la reversión a nivel celular. Y por lo menos también limitar el daño de lo que ya está dañado y que ya no podemos esperar que se recupere. Esto ya es lo irreversible, pero por lo menos el daño va a estar limitado para mantener al paciente en las mejores condiciones de salud. Y por nuestra parte, hablar de asesoramiento genético no solo es decirle tiene tanto por ciento de riesgo de que esto pase o de que esto no pase. No, tenemos que hacer la detección de los homocigotos afectados, de los heterocigotos portadores o afectados de un gen dominante, la presencia de heterocigotos compuestos cuando hay dos padecimientos dominantes, la presencia de este fenómeno que es la heterogeneidad alélica que me modifica la expresión de un gen cuando un solo gen tiene múltiples mutaciones y poder establecer si hay alguna relación de estas mutaciones con las características del paciente y además ver que cada padecimiento va a tener una expresividad clínica variable que se puede presentar el fenómeno de disomía uniparental, el cual ya no fue hereditario, pero hizo que tengamos un hijo afectado. La detección de personas que son mosaicos, ya sea somáticos o germinales. La detección de la heterogeneidad del locus o de la heterogeneidad genética, si solamente es un gen o son varios genes los que me van a producir un mismo padecimiento. Y también pues buscar la prevalencia de estas mutaciones en nuestro país para poder tener mayor información de esas BUS, darle un valor a esas BUS que sean muy locales y de esa manera pues, se puede hacer un tamizaje en la población general de esas mutaciones para hacer la detección temprana de un padecimiento que resulta afectado por estas mutaciones. Bueno, ver si la población se mantiene en equilibrio de Hardy-Weinberg o la detección de polimorfismos de baja frecuencia, la detección de pseudodeficiencias y las opciones de diagnóstico prenatal. Esta es una paciente que tiene una enfermedad genética de talla baja, la cual parece niña, pero realmente ya es una adulta, ¿sí? Y aquí la pasamos con su pareja que se casó y aparte se tuvo su bebé. Y bueno, aquí ya estamos por terminar la presentación, pero es un momento de detenernos un poquito a reflexionar sobre qué podemos hacer nosotros para dar a conocer y difundir estas enfermedades raras, estos cánceres raros, ¿sí? A nivel de dónde está nuestro abordaje para hacer prevención. Prevención primaria cuando todavía no hay daño, la prevención secundaria cuando hay un daño pero lo podemos limitar y la prevención terciaria cuando ya no pudimos limitarlo pero qué podemos curar y qué podemos hacer por la siguiente generación para hacer prevención. Y también dando este tipo de charlas que es educación para la salud, estos webinars que están disponibles y ahora sí que puedan ser de difusión a la población en general para poder tener el acceso a este conocimiento y hacer conciencia de lo que nos puede pasar de manera personal. Pues muchas gracias a todos por su atención y por la presencia para esta presentación.